La última transferencia bancaria que hice a mi hijo Diego fue por $1,500 un viernes por la tarde, con una nota que decía, para gastos del mes como siempre, papá. Al día siguiente, bloqueé todas mis tarjetas de crédito, cambié las claves de mis cuentas bancarias y envié un mensaje de texto que simplemente decía, se acabaron los préstamos. Esa fue la última comunicación que tuve con mis 3 hijos. Han pasado 8 meses desde entonces, y en todo ese tiempo ninguno de ellos ha intentado llamarme, visitarme o siquiera preguntar cómo estoy. Descubrí que durante 40 años no fui su padre, fui su banco personal. Me llamo Ignacio Pereira, tengo 62 años. Y esta es la historia de cómo aprendí que el amor de mis hijos tenía precio, y ese precio era exactamente lo que yo estuviera dispuesto a pagar cada mes. El día que decidí dejar de dar dinero, no fue producto de una revelación súbita o un momento de enojo. Fue el resultado de meses de reflexión sobre patrones que había estado ignorando durante décadas, patrones que se habían vuelto tan normales en mi vida familiar que había dejado de cuestionarlos. Durante 40 años, desde que Diego nació cuando yo tenía 22, había desarrollado la costumbre de resolver económicamente cada problema, cada crisis, cada emergencia que surgía en las vidas de mis hijos. Diego tenía ahora 40 años, trabajaba esporádicamente como freelancer en diseño gráfico y recibía entre $1,000 y $2,000 mensuales de mi parte para complementar sus ingresos irregulares. Mi hija Camila tenía 38 años, era maestra en una escuela privada, ganaba un salario respetable, pero también recibía entre $800 y $1,200 mensuales, porque, según ella, el salario de maestra no alcanza para vivir dignamente en la ciudad donde habíamos vivido toda la vida. Mi hijo menor, Andrés, tenía 35 años. Había estudiado 3 carreras diferentes sin graduarse de ninguna. Había empezado docenas de proyectos empresariales que nunca prosperaron y recibía aproximadamente $1,000 mensuales más gastos adicionales para sus constantes oportunidades de negocio. En total, durante los últimos 10 años, había estado transfiriendo entre $3,500 y $4,000 mensuales a mis hijos adultos, además de cubrir gastos extraordinarios como reparaciones de auto, emergencias médicas, vacaciones familiares y los constantes préstamos que nunca se devolvían. Durante todos esos años, había justificado esta generosidad diciéndome que era un padre responsable que ayudaba a sus hijos a tener mejor calidad de vida. Había racionalizado cada transferencia como una inversión en su bienestar y en mantener unida a nuestra familia. Pero durante los meses anteriores a mi decisión de cortar el flujo de dinero, había empezado a notar aspectos de mi relación con mis hijos que me incomodaban profundamente. Mis conversaciones con ellos se habían reducido casi exclusivamente a solicitudes de dinero y reportes sobre cómo habían gastado las transferencias anteriores. Cuando los llamaba para conversar sobre otros temas, las llamadas eran breves y parecían importunos interrupciones en sus rutinas diarias. Las visitas familiares se habían convertido en sesiones donde ellos me explicaban sus necesidades económicas y yo tomaba notas mentales sobre cuánto dinero cada uno necesitaría durante las siguientes semanas. Más preocupante aún, había notado que ninguno de mis hijos parecía estar desarrollando independencia económica o habilidades de planificación financiera, a pesar de estar en edades donde deberían haber estado estableciendo carreras sólidas y creando sus propios patrimonios. Diego, a los 40 años, seguía viviendo en el mismo apartamento que yo le había ayudado a conseguir cuando tenía 25, sin haber progresado profesionalmente o aumentado significativamente sus ingresos durante todos esos años. Camila había mantenido el mismo empleo de maestra durante 15 años sin buscar promociones, capacitaciones adicionales o oportunidades de crecimiento profesional, aparentemente satisfecha con que mis transferencias mensuales complementaran su salario básico. Andrés había desarrollado un patrón de empezar proyectos ambiciosos con capital que yo proporcionaba, abandonar esos proyectos cuando requerían trabajo sostenido y después empezar nuevos proyectos con más dinero que yo proporcionaba. Ninguno de ellos parecía incómodo con esta dependencia económica. Al contrario, la habían normalizado completamente
y la habían integrado en sus planes de vida como si mis transferencias fueran una fuente de ingresos garantizada permanentemente. La realización que finalmente me llevó a tomar la decisión de cortar el flujo de dinero ocurrió durante una cena familiar en diciembre, cuando Diego mencionó casualmente que había incluido mis transferencias mensuales en una solicitud de préstamo hipotecario como ingresos adicionales estables. Diego, le pregunté, ¿le dijiste al banco que el dinero que recibís de mí es permanente? Bueno, papá, es permanente, ¿no? Has estado ayudándome durante 15 años. Es income consistente. ¿Pero qué pasaría si yo decidiera dejar de darte dinero? ¿Por qué harías eso?, me preguntó con genuina confusión. Vos siempre nos has apoyado económicamente. Es parte de ser nuestro padre. Esa respuesta me reveló que Diego no solo había normalizado mi apoyo económico, sino que lo había convertido en una expectativa permanente que consideraba parte de mis obligaciones paternas. Durante esa misma cena, Camila mencionó que estaba considerando reducir sus horas de trabajo, porque con tu ayuda mensual no necesito trabajar tiempo completo para mantener mi estilo de vida. Y Andrés anunció que había decidido dejar su trabajo de medio tiempo para dedicarse completamente a un nuevo proyecto empresarial porque sé que puedo contar con tu apoyo mientras desarrollo la idea. Durante esa conversación, me di cuenta de que mis hijos habían construido sus vidas financieras alrededor de mi generosidad, sin desarrollar verdadera independencia o responsabilidad personal. Peor aún, estaban tomando decisiones que los hacían más dependientes de mi apoyo, no menos. Esa noche, después de que mis hijos se fueran a sus casas, me senté en mi oficina y calculé cuánto dinero había transferido a ellos durante la última década. La cifra fue impactante. Aproximadamente $400,000 en transferencias directas, más otros $200,000 en gastos extraordinarios, préstamos no devueltos y regalos importantes. Había gastado $600,000 de mi patrimonio en apoyar a 3 adultos que aparentemente no habían desarrollado capacidad o motivación para ser económicamente independientes. Pero lo que más me perturbó no fue la cantidad de dinero, sino la realización de que durante todos esos años mis hijos no habían demostrado interés genuino en mi bienestar, mis preocupaciones o mi vida más allá de mi capacidad para proveer apoyo económico. No sabían detalles sobre mi trabajo, mis amistades, mis problemas de salud, mis planes para el futuro o mis reflexiones sobre envejecimiento. Nuestras relaciones se habían reducido a transacciones financieras envueltas en lenguaje familiar. Decidí hacer un experimento. Durante enero mantuve las transferencias mensuales normales, pero intenté tener conversaciones más profundas con cada uno de mis hijos sobre temas que no estuvieran relacionados con dinero. Llamé a Diego para contarle sobre un libro que había leído y que pensé que podría interesarle. La conversación duró 3 minutos antes de que dijera que tenía que irse porque estaba ocupado con trabajo. Intenté conversar con Camila sobre mis preocupaciones sobre mi salud después de algunos exámenes médicos rutinarios. Ella me escuchó distraídamente mientras revisaba su teléfono y después cambió el tema para contarme sobre gastos que tenía programados para febrero. Traté de compartir con Andrés algunas reflexiones sobre envejecimiento y lo que significaba para mí tener 62 años. Él interpretó la conversación como una oportunidad para sugerirme inversiones en sus proyectos empresariales como manera de asegurar mi futuro financiero. Durante febrero decidí hacer una prueba más directa. Reduje las transferencias mensuales a la mitad sin explicación previa, solo para observar cómo reaccionarían mis hijos. Las reacciones fueron inmediatas y reveladoras. Los 3 me llamaron dentro de las primeras 48 horas después de recibir las transferencias reducidas, no para preguntar si yo estaba bien o si había algún problema en mi vida, sino para solicitar aclaraciones sobre errores en los montos transferidos. «Papá», me dijo Diego durante una llamada telefónica, «creo que hubo un error con la transferencia de este mes. Solo recibí $750 en lugar de 1,500. No hubo error, Diego. Decidí reducir la cantidad este mes. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con tu situación financiera?» «Mi situación financiera está bien. ¿Por qué no me preguntas si hay algún problema con mi situación personal?»
Tu situación personal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir si hay algo pasando en mi vida que podría explicar por qué cambié el patrón de transferencias. Bueno, ¿hay algo pasando en tu vida? Sí, Diego. Estoy cuestionando si nuestras relaciones están basadas en algo más que dinero. Esa conversación terminó incómodamente, con Diego asegurándome que, por supuesto, que nuestra relación era más que dinero, pero sin demostrar curiosidad sobre qué me había llevado a tener esas dudas. Las conversaciones con Camila y Andrés siguieron patrones similares. Preocupación inmediata por la reducción de dinero, seguida de aseguraciones superficiales sobre el amor familiar, pero sin esfuerzo genuino para entender o abordar mis preocupaciones subyacentes. Durante marzo volví a las transferencias normales, pero continué observando cuidadosamente la naturaleza de mis interacciones con mis hijos. Confirmé lo que había empezado a sospechar. Nuestras relaciones estaban estructuradas completamente alrededor de mi función como proveedor económico. Cuando esa función se interrumpía o se cuestionaba, ellos no tenían herramientas emocionales o relacionales para mantener conexión conmigo. No sabían cómo conversar conmigo sobre temas que no fueran logísticos o financieros. No habían desarrollado hábitos de preocuparse por mi bienestar emocional o físico. No tenían curiosidad sobre mis perspectivas, mis experiencias o mis necesidades como persona mayor. Había criado a 3 adultos que me amaban condicionalmente, y esa condición era mi disposición continua para subsidiar sus vidas. El viernes que hice mi última transferencia, había tomado la decisión de implementar un experimento radical. Cortaría completamente el flujo de dinero para ver si existía alguna base para relaciones auténticas más allá de las transacciones económicas. No lo hice con enojo o resentimiento. Lo hice con curiosidad científica sobre si mis hijos tenían capacidad para relacionarse conmigo como persona en lugar de como fuente de ingresos. El mensaje de texto que envié el sábado por la mañana fue deliberadamente simple. Se acabaron los préstamos. No ofrecí explicaciones, justificaciones o cronogramas. Quería ver si su primera reacción sería preocupación por mi bienestar o preocupación por la pérdida de ingresos. Las respuestas llegaron dentro de las siguientes 6 horas. Diego escribió: ¿Qué querés decir con que se acabaron los préstamos? Necesito el dinero para el alquiler de este mes. Camila escribió: Papá, por favor llámame. Tengo gastos importantes esta semana y necesito que aclaremos esto. Andrés escribió: ¿Estás enojado por algo? Si hice algo mal, podemos hablarlo, pero no cortes el apoyo económico sin explicación. Ninguna de las 3 respuestas incluía preguntas sobre mi salud, mi estado emocional o mi bienestar general. Las 3 respuestas estaban enfocadas exclusivamente en restaurar el flujo de dinero. Durante la primera semana después de mi anuncio, recibí múltiples llamadas telefónicas, mensajes de texto y emails de mis 3 hijos tratando de resolver lo que interpretaban como un problema temporal con mi disposición para transferir dinero. Probaron diferentes estrategias: súplicas emocionales sobre sus necesidades financieras, recordatorios sobre gastos comprometidos que requerían mi apoyo, promesas sobre cambios futuros en sus comportamientos financieros y amenazas veladas sobre consecuencias para nuestras relaciones familiares si yo mantenía mi decisión. Lo que ninguno intentó fue conversar conmigo sobre por qué había tomado esta decisión, qué estaba experimentando emocionalmente que me había llevado a este punto, o cómo podríamos reconstruir nuestras relaciones sobre fundamentos más sólidos que transacciones económicas. Durante la segunda semana, cuando se hizo claro que mi decisión no era temporal, las estrategias cambiaron hacia intentos de negociación y compromiso. Diego propuso un cronograma de reducción gradual del apoyo económico que me permitiría desconectarme responsablemente sin crear crisis financieras inmediatas en sus vidas. Camila sugirió un plan de transición donde yo continuaría proporcionando apoyo reducido mientras ella desarrollaba estrategias de independencia económica. Andrés ofreció convertir mis transferencias en inversiones formales en sus proyectos empresariales, con contratos que especificarían términos de reembolso y participación en ganancias futuras.
Todas estas propuestas estaban diseñadas para mantener el flujo de dinero, mientras creaban la apariencia de movimiento hacia independencia. Ninguna incluía reconocimiento de que nuestras relaciones tenían problemas fundamentales que requerían atención. Durante la tercera semana, cuando rechacé todas las propuestas de compromiso, mis hijos empezaron a usar intermediarios familiares para presionarme. Mi hermana Clara me llamó para decirme que los muchachos estaban preocupados por mi comportamiento errático y que tal vez yo necesitaba ayuda profesional para lidiar con problemas emocionales que me estaban llevando a tomar decisiones irracionales. Mi cuñada Marta me visitó para explicarme que cortar apoyo económico repentinamente era cruel hacia mis hijos, que habían estructurado sus vidas alrededor de mi generosidad y que yo tenía obligación moral de continuar apoyándolos o al menos proporcionarles tiempo adecuado para adaptarse. Mi ex esposa Laura, con quien había mantenido relaciones cordiales desde nuestro divorcio 15 años atrás, me llamó para sugerirme que estaba castigando a nuestros hijos por problemas que no eran culpa de ellos, y que mi decisión era producto de amargura sobre envejecimiento que estaba afectando mi juicio. Todos estos intermediarios estaban operando desde la premisa de que mi decisión era irracional, temporal o producto de problemas emocionales que requerían corrección. Ninguno consideró la posibilidad de que mi decisión fuera reflexiva, principled o justificada por el comportamiento de mis hijos. Durante el segundo mes sin transferencias, las comunicaciones de mis hijos se volvieron más espaciadas e incluían diferentes tipos de contenido emocional. En lugar de súplicas urgentes sobre necesidades inmediatas, empezaron a enviarme actualizaciones sobre dificultades que estaban experimentando como consecuencia de la pérdida de mi apoyo económico. Diego me contó sobre tener que mudarse a un apartamento más barato en un barrio menos deseable. Camila me explicó sobre tener que cancelar vacaciones que había planeado y vender algunos de sus muebles para cubrir gastos corrientes. Andrés me informó sobre tener que abandonar su proyecto empresarial más reciente y buscar trabajo de tiempo completo por primera vez en años. Estos updates estaban diseñados para generar culpa y simpatía que me motivaran a restaurar el apoyo económico. Pero también contenían información que me confirmó que mis hijos tenían más recursos y capacidades de lo que habían admitido mientras dependían de mis transferencias. Diego pudo encontrar vivienda alternativa y ajustar su estilo de vida a sus ingresos reales. Camila pudo cubrir sus gastos esenciales con su salario cuando eliminó gastos superfluos. Andrés pudo conseguir empleo cuando se vio obligado a buscarlo seriamente. Aparentemente, mi apoyo económico no había sido tan esencial como ellos habían alegado durante años. Había sido conveniente, había permitido estilos de vida más cómodos y había eliminado la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre presupuestos y prioridades, pero no había sido verdaderamente necesario para su supervivencia o bienestar básico. Durante el tercer mes, las comunicaciones se volvieron más resentful y accusatory. Diego me escribió un email largo explicándome que mi decisión había dañado permanentemente nuestra relación y que él había perdido respeto por mí como padre por abandonar a mis hijos cuando más necesitaban apoyo. Camila me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionada de descubrir que mi amor paternal había sido condicional y que aparentemente yo solo había estado dispuesto a ser generoso cuando me convenía. Andrés me envió un texto diciendo que había decidido tomar distancia de mí hasta que yo reconsiderara mi comportamiento y volviera a ser el padre que había sido durante toda su vida. Estas comunicaciones me revelaron la profundidad de la incomprensión de mis hijos sobre la naturaleza de nuestras relaciones y sobre mi motivación para cortar el apoyo económico. Habían interpretado mi decisión como abandono, conditionality o crueldad, en lugar de como un intento de descubrir si existía fundamento para relaciones auténticas más allá de dependencia económica. No habían considerado la posibilidad de que durante años yo hubiera estado sintiéndome usado, tomado por granted o reducido a una función financiera en lugar de valorado como persona. No habían reflexionado sobre cómo sus constantes solicitudes de dinero,
su falta de interés en mi bienestar personal o su failure para desarrollar independencia económica me habían afectado emocionalmente como padre. Habían asumido que mi rol como proveedor económico era permanente e incondicional, sin considerar que yo podría tener necesidades emocionales, expectativas sobre reciprocity o límites sobre mi generosidad que requerían respect y acknowledgement. Durante el cuarto mes, las comunicaciones prácticamente cesaron. Recibí un mensaje de cumpleaños de Camila que era cortés pero distante y nada más de ninguno de mis hijos. Fue durante este periodo de silencio que empecé a procesar completamente la realidad de lo que había descubierto sobre mis relaciones familiares y sobre el tipo de padre que había sido durante 40 años. La reflexión más dolorosa fue reconocer que había confundido generosidad con amor paternal y que había privado a mis hijos de oportunidades críticas de desarrollo personal al resolver económicamente todos sus problemas, en lugar de enseñarles a resolverlos independientemente. Durante las 4 décadas que habían pasado desde el nacimiento de Diego, había operado bajo la creencia de que un buen padre proporciona todo lo que puede proporcionarles a sus hijos, eliminando obstáculos de sus caminos y facilitando sus vidas de todas las maneras posibles. Había interpretado cada solicitud de dinero como una oportunidad de demostrar amor paternal, cada transferencia como evidencia de que era un padre exitoso y generoso, cada problema económico resuelto como confirmation de que estaba cumpliendo apropiadamente mis responsabilidades familiares. Pero ahora, sentado en mi oficina durante noches de insomnio repasando 40 años de interacciones familiares, me di cuenta de que había estado operando desde una definición fundamentalmente errónea de paternidad efectiva. En lugar de enseñar a mis hijos habilidades de planificación financiera, había hecho esa planificación por ellos. En lugar de permitirles experimentar las consecuencias naturales de decisiones económicas irresponsables, había protegido los de esas consecuencias con rescates constantes. En lugar de ayudarlos a desarrollar confianza en sus propias capacidades para manejar desafíos, les había enseñado que la solución a cualquier problema era pedirme dinero. Durante agosto, 5º mes de silencio casi total de mis hijos, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Busqué ayuda profesional para procesar lo que había aprendido sobre mi familia y sobre mí mismo. El terapeuta que consulté se especializaba en dinámicas familiares y en problemas relacionados con dependencia económica entre generaciones. Durante nuestras sesiones iniciales, me ayudó a entender que mi experiencia no era única y que muchos padres bien intencionados desarrollan patrones similares que resultan en relationships disfuncionales con hijos adultos. Ignacio, me dijo durante una de nuestras primeras sesiones, usted describe un pattern que vemos frecuentemente en terapia familiar. Padres que confunden providing con parenting y que inadvertently create dependency en lugar de independence en sus hijos. ¿Cómo pasa eso?, le pregunté. Pasa cuando los padres consistentemente rescue a sus hijos de las consecuencias de sus decisiones, en lugar de allow que esas consecuencias become learning experiences. Cada vez que usted resolvió un problema económico para sus hijos, eliminó una opportunity para que ellos desarrollaran problem-solving skills. ¿Pero no se supone que los padres ayuden a sus hijos cuando tienen problemas? Sí, pero hay diferencia entre helping y enabling. Helping significa providing guidance, emotional support y resources ocasionales durante genuine emergencies. Enabling significa consistently removing consequences que would naturally teach responsibility. Esas conversaciones me ayudaron a entender que mis intentions habían sido loving, pero que my methods habían been counterproductive para el desarrollo de mis hijos como adultos independientes y responsables. También me ayudaron a procesar feelings de grief que había estado experiencing sobre la loss de relationships que nunca habían been tan authentic como yo había believed. Es normal sentir sadness sobre perder esas relationships, me explicó el terapeuta. Pero también es importante reconocer que las relationships que perdió weren't based en mutual respect y genuine care. Eran based en transaction y dependency. Durante septiembre, mientras continuaba procesando estos insights en terapia,
empecé a reflexionar más profundamente sobre cómo había llegado a desarrollar este pattern de overgiving y enabling. Me di cuenta de que parte del problema había sido mi propia childhood experience. Mi padre había been emotionally distant y financially stingy, y yo había grown up feeling que él no me había provided sufficient support durante mi own transition a adulthood. Cuando became padre myself, había been determined to be different de mi father. Había wanted to be generous, supportive y available para my children en ways que mi father no había been para mí. Pero en mi effort para be better que mi father, había swung hacia el opposite extreme. En lugar de finding un balance healthy entre support y independence, había provided so much support que había inadvertently undermined mi children's development de independence. También había been influenced por societal messages sobre parental success being measured, por la ability de parents para provide materially para their children, y por cultural expectations sobre fathers being primary financial providers para extended periods. Había internalized la idea de que my value como father era directly related a mi ability para solve mi children's problems, particularly financial problems, y había never developed alternative ways de demonstrating love y support que would promote growth rather que dependency. Durante octubre, mientras my therapy continued, experimenté algo que no había anticipated, a sense de relief y liberation que came de no longer being responsible para solving mi children's financial problems constantly. Por primera vez en 40 años, no tenía que worry sobre Diego's irregular income, Camila's spending habits o Andrés's latest business venture failure. No tenía que calculate monthly transfers, no tenía que listen a detailed explanations de expenses y emergencias, y no tenía que make difficult decisions sobre cuando say yes a requests y cuando say no. My own financial situation improved dramatically, sin las constant transfers. Tenía more money available para mi own needs y interests, y podía make plans para mi own future, sin having que account para ongoing financial obligations hacia 3 adults. Pero más importantly, tenía mental y emotional space para focus en developing other relationships y interests que habían been neglected durante años de managing mi family's financial needs. Empecé a spend más time con friends de mi own age que habían similar interests y experiences. Joined un book club. Empecé taking classes de photography y volunteer at una local charity que helped elderly people con technology problems. Estas activities me helped develop identity independiente de mi rol como financial provider para mi children y me reminded que tenía value como person beyond my ability para solve otros people's problems. Durante noviembre, almost un año después de mi decision para stop las transfers, recibí una unexpected communication de Camila que was different de anything que had recibido desde el beginning de mi experiment. En lugar de una request para money o una complaint about my behavior, envió un email que simplemente said, «Papá, he estado thinking mucho about nuestro situation y me gustaría tener una conversation honest contigo about what happened entre nosotros. ¿Estarías willing para meet para coffee sometime? No es about money. Es about understanding better por qué tomaste la decisión que tomaste y about seeing if podemos rebuild algún type de relationship». Ese message was significant porque was el first indication que uno de mis children había comenzado a consider que mi decision might have been based en legitimate concerns about our relationship dynamics, rather que en arbitrariness o cruelty. También was significant porque Camila was specifically stating que la conversation no would be about money, suggesting que había comenzado to understand que our problems weren't fundamentally financial. Decidí meet con Camila para see si había genuine interest in exploring alternative ways de relating que weren't based in financial dependency. La conversation que tuvimos en el coffee shop was uncomfortable, pero revelatory. Camila had clearly pensado much about our family dynamics durante los months de separación y had begun to recognize algunos de los patterns que había concerned me. «Papá», she said durante our conversation, «during estos months in your financial support, I've had to learn skills que nunca had developed porque always tenía tu ayuda como backup». «¿Qué type de skills?», le pregunté. «Skills como budgeting carefully, saying no a things que quería pero que no necesitaba,
y finding ways para increase mi income instead de just supplementing it con tu money. ¿Y cómo has felt about developing esas skills? Al principio fue frustrante y scary, because I wasn't used para having to worry about money. Pero después de algunos months, I started feeling más confident y independent. I realized que I'm más capable que I thought I was. Esa conversation was encouraging porque suggested que Camila had experienced some personal growth como resultado de being forced para be more self-reliant. Sin embargo, también became clear durante our conversation que ella still no fully understood my perspective sobre how our relationship had become unhealthy over los years. I understand que you wanted me to be more independent, she said, pero I still don't understand por qué you had to cut off all support completely sin any warning or explanation. Camila, I explained, durante años I tried para set boundaries about financial support, pero every time I tried para reduce help or suggest que ustedes desarrollaran more independence, ustedes found ways para convince me que special circumstances required continued support. Pero no podías have just explained what you wanted us para change, instead de cutting everything off. I tried para explain durante años, pero ustedes interpreted mis concerns como temporary obstacles para overcome, no como serious requests para different behavior. Ustedes never developed interest in my perspectives or my needs como person. Our conversations became entirely about logistics de financial transfers. Durante esa conversation, también expliqué para Camila how I had felt during los años when our relationship had been primarily transactional. Camila, durante años every conversation con ustedes was focused in money. Ustedes didn't ask about my health, my interests, my concerns about aging, or my thoughts about anything beyond my capacity para provide financial support. Pero papá, we did care about you. We just assumed que you were okay because you never said anything about having problems. But did ustedes ever ask? Did ustedes ever show curiosity about me life beyond me ability para send money each month? Esa question made Camila pause y reflect, y I could see que había begun para recognize some de los patterns que had concerned me. By the end of our conversation, habíamos agreed para start meeting regularly para coffee, con the explicit understanding que these conversations would not include requests para financial support, pero would focus on rebuilding personal connection que had been lost during years de transactional interactions. Durante diciembre, mientras I continued meeting con Camila monthly y processing our conversations in therapy, Diego unexpectedly reached out para request a similar conversation. So approach was different to Camila's. Instead de acknowledging problems con our relationship, Diego wanted para negotiate a compromise solution que would address any concerns while restoring some level to financial support. Papá, Diego said durante our meeting, I've been thinking about ways que podríamos restructure our arrangement para make it more acceptable para you. ¿Qué type de restructuring? Le pregunté. Well, instead de just giving me money each month, maybe you could hire me para do work para you. I could handle your website, or help you con digital projects, or provide graphic design services que you might need. Diego, ¿entendés why I stopped las transfers? I understand que you felt like we were taking advantage of your generosity, so I'm suggesting a way para mí para earn the money instead de just receiving it. Pero entendés que mi concern no was about whether ustedes earned the money. Mi concern was about el type de relationship que habíamos developed. I don't understand what you mean about el type de relationship. Durante esa conversation, became clear que Diego still thought que our problems could be solved by changing the mechanics to financial transactions, rather que by addressing the underlying relationship dynamics. Había no recognition de how our relationship had become superficial, no curiosity about mi emotional experience durante años de feeling used y taken para granted, y no interest in developing connection que wasn't based in financial arrangements. After several conversations con Diego, became clear que he wasn't ready para engage in el type de relationship rebuilding que Camila had begun para explore. Andrés never reached out at all. As el first year de mi experiment concluded, I found myself in a position que I never could have anticipated. I had lost relationship contact con dos de mi children, pero had begun developing healthier boundaries y more authentic communication con el third. My therapy había helped me understand que los results de mi experiment weren't failures. They were accurate reflections
de las relationships que had actually existed durante años, stripped of financial incentives que had obscured their true nature. Diego y Andrés apparently had never developed genuine interest in me como person, y sin financial incentives para maintain contact, había no foundation para relationship. Camila, on the other hand, había begun para develop curiosity about rebuilding connection in different terms, suggesting que there might be potential para authentic relationship que wasn't based in financial dependency. Ahora, casi 2 years después de my original decision para stop financial transfers, puedo reflect sobre la entire experience con perspective que includes both sadness sobre what was lost y gratitude sobre what was learned. The most important lesson que learned es que generosity sin boundaries puede be harmful rather que helpful, y que enabling dependency puede damage both el giver y el receiver in profound ways. También learned que authentic relationships require mutual interest, genuine care, a reciprocal effort que can't be sustained through one-sided financial arrangements. At 64 años de age, I'm still processing el grief de losing relationships con 2 de mis children, pero I'm también learning para value authenticity over harmony y truth over comfort. Mi relationship con Camila está slowly rebuilding sobre different foundations que emphasize emotional connection, mutual respect, a genuine interest in each other's well-being como people, not just como financial provider y recipient. El día que dejé de dar dinero, descubrí que durante 40 años no había sido el padre que thought I was. Había been un enabler que had prevented mi children desde developing independence y had reduced nuestras relationships para financial transactions. Por el día que dejé de dar dinero también began mi journey hacia understanding what authentic parenthood means, supporting growth instead de preventing struggle, encouraging independence instead de maintaining dependency, y building relationships based in mutual love y respect rather que in financial obligation. My experience taught me que sometimes the most loving thing a parent puede do is para stop providing what children want in order para help them develop what they need. Confidence, self-reliance, liability para create meaningful lives based in their own efforts y values. Durante el segundo año después de mi decisión original, mientras continuaba procesando las lecciones de esta experiencia, empecé a notar cambios en mi propia perspectiva sobre envejecimiento, legacy y lo que realmente quería para el resto de mi vida. Por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de enfocarme en mis propios goals y interests sin la constant distraction de managing mis hijos' financial crisis. Podía hacer planes para mi propio future sin tener que calculate ongoing financial obligations hacia 3 adults que aparentemente nunca habían developed motivation para be self-sufficient. Esta newfound freedom me permitió explorar questions sobre legacy que nunca había considered seriously when I was focused in providing immediate financial relief para mi family. ¿Qué tipo de legacy quería leave? Quería ser remembered como un father que had enabled dependency y had failed para teach responsibility, o como un father que had eventually found el courage para set appropriate boundaries y encourage growth. ¿Qué ejemplo quería set para potential future grandchildren? ¿Quería perpetuar un cycle de enabling y dependency? ¿O quería model healthy relationships based on mutual respect y personal responsibility? Durante mis continued meetings con Camila, estas questions became topics de conversation que deepened our rebuilding relationship. I helped both de nosotros understand better what had gone wrong durante los previous decades. Papá, Camila me dijo durante una de nuestras conversations, I've been thinking about cómo I want para raise my own children if I have them someday, why I realize que I don't want para repeat los patterns que desarrollamos in our family. ¿Qué patterns specifically? Le pregunté. Los patterns donde kids aprenden que problems can always be solved by asking parents para money, instead de learning para solve problems independently. Los patterns donde family relationships become about logistics y transactions, instead de about genuine care y interest in each other. ¿Y cómo piensas que podrías avoid esos patterns? I think it starts con teaching kids desde young age que they need para earn things they want, que they need para contribute para el household in age-appropriate ways, y que parents are people con their own needs y interests,
not just providers de unlimited resources. Estas conversations con Camila me confirmaron que mi difficult decision había resulted not only in personal growth para her, pero también en valuable insights sobre healthy family dynamics que could benefit future generations. También durante este second year, experimenté something unexpected. Occasional contact desde other people que had learned about mi situation y que wanted para share similar experiences. Mi brother Carlos, con quien había maintained good relationship durante toda la crisis con mis hijos, occasionally brought up conversations about sus own struggles con setting boundaries con sus adult children. Ignacio, me dijo durante una conversation, watching your experience has made me more aware the patterns in my own family. Mi daughter Sofia still calls me every time she has any financial problem. I always solve it para her without thinking about whether that's actually helping her or just enabling dependency. ¿Y qué has decided para do about that? Le pregunté. I'm starting to set some limits. Instead de automatically solving every problem con money, I'm asking her to tell me what solutions she has tried first. I'm offering advice before I offer money. ¿Cómo está responding ella para that approach? At first she was frustrated because she wanted quick solutions, pero gradually she's starting to think more carefully about problems before calling me. She's developing problem-solving skills que she never had para develop when I was always providing immediate financial rescue. This conversation me helped understand que mi experience had influenced not only me own family dynamics, pero también had provided example para other people que were struggling con similar issues. During this same period, me therapy sessions evolved desde processing grief about lost relationships hacia exploring what healthy relationships could look like going forward. Ignacio, my therapist me said during one session, you've done important work in understanding cómo enabling behaviors damaged your relationships con your children. Now, I want para explore what you've learned about your own boundaries and needs and relationships. ¿Qué do you mean? Le pregunté. I mean que durante años your identity was built around providing para others y solving their problems. Now que you've stepped back desde that role, who are you? ¿Qué do you want desde relationships? ¿Qué are you willing para give? Y what are your limits? These therapy sessions me help develop clearer understanding de mi own needs y boundaries que I could apply not only para family relationships pero para all relationships in my life. Aprendí que it's appropriate para expect reciprocity in relationships. It's healthy para set limits sobre cuánto time y energy I'm willing para invest in people que don't demonstrate genuine interest in my well-being y que my value como person isn't dependent in my ability para solve other people's problems. Durante el third year, después de mi original decision, recibí news que tested mi new boundaries y perspectives in unexpected way. Diego, quien hadn't contacted me en más que un año, suddenly reached out porque had experienced serious medical emergency que resulted in significant hospital bills y temporary inability para work. Su message para mí was different desde previous communications. Instead de demanding or assuming help, fue asking specifically para advice about resources que might be available para people in su situation. Papá, he wrote, I know que our relationship has been difficult. I'm not asking you para solve this problem para mí. Pero I wondered if you might have suggestions about programs or resources que could help someone in me situation manage medical debt. This request was significant because it demonstrated que Diego had begun para understand que asking para advice was different desde asking para money, y que he could approach me como resource para guidance without assuming financial rescue. I responded con information about medical debt management programs, suggestions para negotiating con hospitals about payment plans, why resources para people que were temporarily unable para work due para illness. I also offered para have conversation con him about his situation if he wanted, para discuss strategies para managing this crisis. But I made clear that this conversation wouldn't include financial assistance desde mí. Diego accepted my offer para conversation, y durante our meeting, I could see that his medical emergency had given him new perspective about dependency y self-reliance. Papá, he told me durante our conversation, when I couldn't work, I couldn't pay my bills. My first instinct was para call you para money, pero then I realized that if I did that, I would never learn para handle serious problems by myself. ¿Y qué did you do instead?
I researched resources. I talked para the hospital about payment plans. I applied para temporary assistance programs. I found ways para generate some income even while I was recovering. It was stressful, pero I learned que I can handle more than I thought I could. Como do you feel about having handled it by yourself? I feel proud in a way que I never felt when you solved my problems para mí. I know que if something like this happens again, I have skills y resources para deal with it. This conversation con Diego gave me hope que perhaps he was beginning para develop some de los same insights que Camila had developed durante her period de forced independence. However, I remained cautious about rebuilding relationship con him because I wanted para see consistent evidence to changed perspective before investing emotional energy and relationship que might revert para old patterns. Andrés never contacted me durante this entire period. I learned a través de other family members que he had moved para another city. He had found stable employment para first time in years. According para reports desde mi sister, he had apparently developed more responsible lifestyle, pero he remained resentful about my decision. He had no interest in rebuilding our relationship. While I felt sadness about this permanent loss de contact con Andrés, I also felt peace about it, because I understood que authentic relationships can't be forced, because some people may not be willing or able para do el work required para heal damaged dynamics. Ahora en el fourth year desde mi original decision para stop financial transfers, puedo look back sobre toda la experience con combination de sadness y gratitude que would have been impossible para imagine when I first sent that simple text message. Se acabaron los préstamos. La sadness comes desde recognizing que I lost décadas de potential authentic relationship con mis hijos because I was so focused in providing financially que I failed para provide emotionally in healthy ways. La gratitude comes desde understanding que it's never too late para change destructive patterns y que setting boundaries, even cuando they initially cause pain, can sometimes lead para healthier relationships built sobre mutual respect rather que dependency. Mi relationship con Camila continues para grow stronger each month, built sobre foundation de genuine interest in each other como people, rather que sobre financial transactions. Diego y I have begun occasional contact que is careful pero promising. Andrés y I have no relationship, pero I've learned para accept that not all family connections can be repaired. At 66 años de age, I finally understand what authentic parenthood means. It means loving your children enough para allow them para struggle when struggle is necessary, para growth, setting boundaries que protect both parent y child desde unhealthy dynamics, y building relationships based in mutual respect rather que financial obligation. My experience taught me que el most valuable gift a parent can give para adult children is not money, but rather the expectation que they are capable de solving their own problems, managing their own lives, y contributing meaningfully para relationships rather que just receiving desde them. Contame desde qué país me estás escuchando y si has experienced similar situations donde family members became dependent in ways que weren't healthy para anyone involved. Because my story about discovering que love can't be purchased y que authentic relationships require more than financial generosity is more common than people like para admit. Sometimes, el most loving thing a parent puede do es para disappoint temporarily in order para educate permanently. Sometimes protecting children desde struggle también prevents them desde developing strength. Sometimes saying no para immediate requests is necessary para saying yes para long-term development. El día que dejé de dar dinero, dejé de ser el type de padre que thought I should be. Pero empecé para become el type de padre que mis hijos actually needed. One que believed in their capacity para grow, change, y create meaningful lives based in their own efforts rather que en mi financial support. Pero la historia no termina con estas reflexiones sobre paternidad auténtica. Durante el segundo año después de mi decisión radical, las consecuencias a largo plazo de haber establecido límites continuaron manifestándose de maneras que me confirmaron el valor de haber tomado esa decisión difícil, incluso cuando el costo personal había sido devastador. Una de las confirmaciones más significativas llegó durante una conversación con mi hermana Clara, 18 meses después del corte original de transferencias. Clara había sido una de las personas
que inicialmente me había criticado más severamente por mi decisión, pero durante una visita familiar me hizo una admisión que me sorprendió completamente. Ignacio, me dijo durante una cena que habíamos tenido para celebrar su cumpleaños, quería disculparme por haber sido tan critical de tu decisión sobre el dinero con los muchachos. ¿Por qué te disculpas?, le pregunté. Porque durante estos meses he observado cómo han reaccionado tus hijos a tener que ser más independientes, y me di cuenta de que tenías razón sobre muchas cosas que me dijiste. ¿Qué has observado? He observado que Diego realmente pudo ajustar su estilo de vida y conseguir más trabajo cuando se vio obligado a hacerlo. Camila encontró maneras de vivir más económicamente sin sacrificar cosas realmente importantes. E incluso Andrés finalmente consiguió un empleo estable por primera vez en años. Clara me explicó que había empezado a reconocer que mis transferencias constantes habían estado permitiendo que mis hijos evitaran tomar decisiones responsables sobre sus vidas financieras y profesionales. Lo que me made change my perspective, me dijo, fue ver que todos ellos tenían más capacidades de las que habían estado using mientras dependían de tu apoyo. Aparentemente tu generosidad había been making it too easy para them, para avoid growing up completely. Esa conversación con Clara me confirmó que incluso family members que inicialmente habían seen mi decisión como harsh o unreasonable, habían begun para understand que había been necessary para force un cambio en dynamics que habían become unhealthy para everyone involved. Durante ese mismo periodo, empecé a recibir updates indirectos sobre el progreso que mis hijos estaban making in developing more independence, y estos updates confirmaron que el shock de perder mi financial support había triggered positive changes que probably wouldn't have occurred otherwise. A través de mutual friends y extended family, me enteré de que Diego había expanded su freelance graphic design business significantly. Había conseguido varios clients regulares que provided more consistent income y había moved a un apartment que era smaller, pero en un neighborhood que realmente le gustaba. Camila había applied para y received una promotion en la school where trabajaba. Había started tutoring students después de school hours para supplementary income y había begun saving money para la primera vez en años. Más surprising, Andrés había not only conseguido full-time employment, pero había been promoted within su first year y estaba apparently performing well en un corporate environment que requería consistency y responsibility. Toda esta information suggested que mis hijos habían possessed capabilities para independence y success, que simplemente hadn't been motivated para develop, mientras habían tenido access para easy financial support desde mí. Durante mi continued therapy sessions, procesé estos developments y lo que significaban about mi original parenting approach y about las decisiones que había taken. Es encouraging saber que they're doing well, me dijo mi therapist, pero también es important para process feelings que might come up about having enabled their dependency para so many years. ¿Qué type de feelings?, le pregunté. Feelings como regret about time lost, o guilt about having deprived them the opportunities para grow earlier, or even resentment que they hadn't been honest about their capabilities while they were depending on your support. Trabajar through estos feelings en therapy me helped understand que había been operating with incomplete information about my children's actual abilities y motivations durante many years. Había assumed que their frequent financial difficulties y requests para help represented genuine need rather que convenience y preference para easy solutions. Había interpreted their dependency como evidence que they needed my support, rather que evidence que mi support was preventing them from developing necessary skills. Durante el segundo anniversary de mi decision para stop transfers, mientras reflected sobre all el growth y change que había ocurrido durante esos 2 years, decidí write letters para each de mis hijos that would explain más fully mi perspective y mi hopes para potential future relationships. Estas letters weren't designed para reopen negotiations about financial support, pero para provide closure sobre mi decision y para communicate what I had learned about authentic love y healthy family relationships. En mi letter para Diego, wrote, Durante años, I gave you money porque pensé que eso was how I could best show love y support. Pero durante estos años, I've learned que enabling your dependency prevented you desde developing confidence in your own abilities.
Watching you succeed professionally durante estos months, sin mi financial support has confirmed que you were always capable de much more than you demonstrated mientras depending in my help. En mi letter para Camila, wrote, I'm proud de los steps you've taken para develop more independence y advance in your career. Our monthly conversations han shown me que es posible para us para have meaningful relationship based in mutual respect y genuine care rather que financial transactions. I hope we can continue building this different type de connection que honors both Dios como complete persons. En mi letter para Andrés wrote, although we haven't communicated directly durante these years, I've heard que you've made significant progress in establishing stable career y taking responsibility para your financial situation. This growth demonstrates strengths que I wish I had encouraged sooner, instead de constantly rescuing you. There's the challenges que would have helped you develop earlier. Only Camila responded to my letter, pero her response indicated que our relationship had continued para deepen durante el second year de our coffee meetings. Papá, she wrote back, reading your letter helped me understand even better por qué was necessary para you, para make such undramatic change. I can see now que both de us needed para learn how para relate para each other differently. I que couldn't have happened mientras our interactions were focused in financial needs. Durante el beginning de mi third year sin providing financial support para mis hijos, algo unexpected occurred que tested mi resolve y mi understanding de boundaries que había established. Camila called me para tell me que había been diagnosed con a medical condition que would require expensive treatment over several months, y que her insurance would cover most, pero not all de los costs. Papá, she said durante our phone conversation, I want you para know que I'm not asking you para money. I'm telling you about this porque I want para be honest about what's happening in my life. Porque I've been able para figure out ways para handle the financial aspects myself. How have you been able para handle it? Le pregunté. I've saved enough money para cover my part de los costs. You have arranged para do additional tutoring work para offset any extra expenses. Also, having learned para budget more carefully durante estos years has made it easier para mí para adjust mi spending para accommodate this situation. Esta conversation was significant porque demonstrated que Camila había not only developed financial management skills, pero también había developed emotional maturity que allowed her para share important life events sin automatically expecting financial rescue. También demonstrated que our relationship había evolved para include mutual support y genuine care que wasn't dependent in financial transactions. However, despite my satisfaction about Camila's growth y our improved relationship, I continued para struggle con grief about having lost meaningful contact con Diego y Andrés. Durante therapy sessions, explored whether there might be ways para reach out para them que wouldn't compromise los boundaries que había established, pero que might open opportunities para different types de relationships. Es natural para want connection con all de your children, mi therapist explained, pero también es importante para accept que not everyone is ready or willing para do el work necessary para rebuild relationships in healthier terms. Should I try reaching out para them again? Le pregunté. You could consider it, pero only if you're clear about your motivations y expectations. If you're hoping para restore relationship without addressing underlying dynamics, you might recreate los same patterns que led para your original decision. After much reflection, I decided que I was content para leave open la possibility de reconnection with Diego y Andrés, pero que I wouldn't actively pursue it unless they demonstrated genuine interest in exploring different types de relationship. Ahora, almost 3 years después de mi original decision para end financial transfers, puedo look back sobre la entire experience con perspective que includes both sadness sobre what was lost y profound gratitude sobre what was gained. Mi relationship con Camila has become richer y more authentic than any relationship I había ever had con any de mis children. We talk regularly about meaningful topics, support each other during challenges, I enjoy each other's company in ways que had never been possible cuando our interactions were focused in financial logistics. More importantly, I've learned para value authenticity over harmony, truth over comfort, by healthy boundaries over unlimited generosity. At 65 años de age, I've also learned que it's never too late para change course.
even when that change requires acknowledging mistakes que were made durante many years de well-intentioned pero misguided parenting. My experience taught me que authentic love sometimes requires disappointing people temporarily para serve their long-term development, y que enabling dependency puede feel like love, pero actually prevents growth. También taught me que healthy relationships require mutual effort, genuine interest in each other's well-being, y respect para each other's autonomy y boundaries. El día que dejé de dar dinero was painful because it forced me para confront truths about my family que I had been avoiding para years. But it was also liberating because it allowed me para begin developing relationships based in authenticity rather que obligation. For anyone quien might be in similar situations con adult children can become financially dependent, my experience suggests que setting firm boundaries, aunque painful initially, puede be necessary para creating opportunities for genuine growth y healthier relationships. El journey desde enabling hacia authentic love is difficult y sometimes lonely, but ultimately leads para more meaningful connections y more genuine mutual respect. My story demonstrates que it's possible para change deeply ingrained family patterns at any age, pero que change requires courage para face truth, willingness para tolerate temporary discomfort, y faith que authentic relationships are worth more than comfortable dependencies.